Buen día, profesor. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, a partir de este miércoles y el lunes y miércoles y el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, yo voy a comenzar a desarrollar el módulo séptimo del programa. Y posteriormente vamos a retomar las clases después del primer parcial. Es decir, el martes 12 de octubre. Ahí ya vamos a retomar las clases y seguiremos con el desarrollo de la segunda parte una vez que hemos tomado el primer parcial. Así que ese es el esquema que vamos a aplicar. Hoy y la próxima semana vamos a desarrollar sobre todo el módulo séptimo del programa y luego retomaremos las clases de la segunda parte el martes 12 de octubre. Bueno, el módulo séptimo comienza con el tema de la libertad de conciencia y de religión. Por supuesto que el tema tuvo en su momento y sobre todo en el proceso de organización constitucional definitiva del país, todo un debate en la medida en que, bueno, predominaba el culto católico apostólico romano. En ese contexto, y como ya lo he estado explicando, en todo ese proceso que se abre, digamos, a partir de 1810 y hasta la primera organización constitucional definitiva, es decir, 1853, y la reforma de 1860, los sacerdotes pertenecientes al culto católico apostólico romano tenían una fuerte participación política que se vio facilitada principalmente por el hecho de que en ese interregnio, y sobre todo entre 1810 y la segunda mitad de 1840, el culto estuvo separado, digamos, de la silla papal, de la autoridad papal, porque ésta sostenía el derecho de recuperación de las colonias por parte de España. Entonces, en ese contexto, la participación política de los sacerdotes del culto católico apostólico romano fue sumamente activa y participativa en cargos de dirección política, ¿no? Partiendo del hecho de que el padre Rafael Alberti, bueno, integró la primera junta de gobierno a partir del 25 de mayo de 1810, y así sucesivamente encontramos en la historia argentina una presencia activa que además se reflejó no solamente en los congresos constituyentes frustrados de la Argentina, que elaboraron la Constitución de 1819 y la de 1826, bueno, sino también en la participación de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, representando a provincias argentinas, de las cuales, digamos, el más conocido por su estrecha relación con el general San Martín fue Fray Justo Santamaría de Oro, que era representante de la provincia de Mendoza en el Congreso de Tucumán. Es decir que eso marcó, digamos, una característica muy particular del culto que, por supuesto, vuelvo a insistir, a partir de la
segunda mitad de 1840 hacia adelante comenzó un proceso de incorporación, digamos, del culto católico apostólico romano argentino, digamos, al reconocimiento de la autoridad papal, y a partir de ahí, bueno, la relación se modificó o cambió. Esto hizo que tanto en 1853 como en 1860, bueno, los representantes políticos de las provincias, que eran a su vez religiosos, sostenían la necesidad de la declaración del culto católico apostólico romano como único culto válido, es decir, que en última instancia el culto católico apostólico romano se transformara en el culto del Estado. La contracara era sostenida sobre todo por el pensamiento liberal de esa época, representado, entre otros, por quien elaboró tal vez el anteproyecto más importante que se tuvo en cuenta en el proceso constitucional de 1853, que es Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, bueno, tenía un apotegma político que decía: gobernar es poblar. Es decir, que veían en la ausencia de población dentro del territorio argentino como uno de los problemas políticos sustanciales. ¿Y cuál era el mecanismo o la forma por la cual se podía aproximar una inmigración, una población inmediata? A través de la inmigración. Como nuestra propia Constitución en el artículo 20 lo dice, bueno, la idea primaria era promocionar la inmigración europea. Y porque se entendía, bueno, que era el reflejo de la cultura. Si recuerden ustedes, cosa que se sostuvo aún a posteriori, se hizo muy evidente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la admiración argentina por Francia, por la cultura francesa, en primer lugar, y luego también, a partir sobre todo de Domingo Faustino Sarmiento, la norteamericana, donde Sarmiento fue, antes de ser presidente de la República, embajador argentino. Y evidentemente todos esos digamos, esas culturas eran principalmente protestantes, no eran católicas apostólicas romanas. En el caso de Europa, principalmente lo eran España e Italia, centralmente. Pero luego, en otros países europeos, predominaba el protestantismo. Por lo tanto, había la idea de que si se establecía el culto católico apostólico romano como culto único, esto iba a generar una retracción de la inmigración. Una retracción de la inmigración. Esto es una cuestión que en definitiva fue la que movió a los convencionales constituyentes de 1853 a establecer el principio del artículo 14 de la Constitución y del artículo 2 de la Constitución Nacional. Por un lado, la llamada libertad de cultos, y por el otro, el sostenimiento por parte del Estado del culto católico apostólico romano. Es como una forma de reconocimiento, como una, diríamos así, una solución intermedia. Como consecuencia de ello, nuestro régimen se caracteriza por ser un régimen de libertad de cultos sin igualdad de cultos. Es decir, es sin igualdad de cultos porque el Estado tiene la responsabilidad, el Estado federal tiene la responsabilidad de sostener el culto católico apostólico romano, obligación que no tiene con los restantes cultos. Y por otro lado,
mientras la Constitución habla de culto católico, apostólico, romano y por lo tanto está reconociendo su preexistencia, no lo hace con respecto a los restantes cultos. Por lo tanto, esto es lo que ha llevado fundamentalmente a considerar a la Iglesia Católica, tanto en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, como luego lo es en el actual Código Civil y Comercial, ya con un grado de debate mucho mayor, el reconocimiento de la Iglesia Católica como persona de derecho público. Es decir, que la coloca o la parangona como una persona de derecho público con el Estado mismo, que es la persona jurídica de derecho público por excelencia, y que justamente es parte de esta preexistencia, del reconocimiento de esta preexistencia. Entonces, nuestro régimen, en ese contexto histórico, tiene estas características. Libertad de cultos, establecida en el artículo 14 de la Constitución, sin igualdad de cultos, porque el artículo 2 establece el sostenimiento del culto católico apostólico romano. Como consecuencia de ello, además, los restantes cultos están sujetos a un proceso de inscripción administrativo y reconocimiento por parte del Estado. Y eventualmente pueden, si sus conductas son violatorias de los derechos constitucionales, por ejemplo, a terminar siendo expulsados del territorio nacional. El culto católico apostólico romano está reconocido como preexistente a la organización constitucional y el sostenimiento impide su expulsión del territorio nacional. Entonces, esto hace a las diferencias y a por qué sostenemos que el régimen constitucional argentino es de libertad de cultos sin igualdad de cultos. Pero en todo momento, los constituyentes sostuvieron el principio de libertad de cultos, no porque mayoritariamente no profesaran el culto católico apostólico romano, a diferencia, la mayoría profesaba dicho culto. Pero veían que establecer ese único culto como válido podía generar situaciones, digamos, de desigualdad de trato con respecto a los inmigrantes, y esto podía reducir la capacidad de su ingreso al país, aunque la experiencia posterior de la Argentina fue que el mayor aporte de inmigrantes lo hicieron centralmente los países católicos de Europa, es decir, España e Italia. Pero en el ideario liberal de la época, bueno, se veía como países desarrollados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista intelectual, etcétera, a los países que en ese momento estaban dominados por el protestantismo. También es cierto que a los fines de garantizar justamente el sostenimiento del culto católico apostólico romano por el Poder Ejecutivo, se exigió hasta 1994 la pertenencia del candidato a presidente y vicepresidente de la República a la pertenencia al culto, principalmente al presidente de la República. La pertenencia al culto católico apostólico romano. Sobre todo esto dentro de un contexto decimonónico en que la confrontación religiosa resultaba, digamos, mucho más notoria. Esto con el tiempo fue modificándose y sobre todo, principalmente en la Argentina, no solamente, digámoslo con sinceridad, por la aceptación de otros cultos, sino también por la disminución del peso específico social
del culto católico apostólico romano en la Argentina. Y como consecuencia de ello, entonces, el requisito de pertenencia al culto en la reforma de 1994 fue retirado. Es decir, ya la pertenencia al culto católico apostólico romano no es una exigencia constitucional para ser candidato o integrar el binomio presidencial, lo que hoy denominamos el binomio presidencial después de la reforma del 94, justamente por esta evolución. Además, hubo un hecho, digamos, político notorio en la Argentina, que fue la incorporación de Carlos Saúl Menem al culto católico apostólico romano en la etapa previa a las elecciones de 1989, para cumplir con ese requisito a través del bautismo, es decir, de la fe de bautismo, cuando era evidente su no pertenencia al culto católico apostólico romano y a profesar un culto diferente, ¿no? Es decir, de raíz musulmana, como era su origen. Entonces eso también demostró que resultaba evidentemente una formalidad sin peso específico concreto. También eso se ha debatido, pero no se ha incorporado en el proceso de reforma de la Declaración de Necesidad de Reforma de 1993, es que la tendencia constitucional comparada es que se tiende a lo que se llama un Estado laico. Es decir, que el Estado no sostenga ningún culto. El modelo constitucional norteamericano, justamente, bueno, ha sido un poco el paradigma de esta tendencia, ¿no? De su mismo origen, la independencia entre la religión y el Estado, ¿no? El mundo de lo religioso y el mundo de lo político. Y si bien esa independencia existe en Occidente como regla, evidentemente no todos los regímenes constitucionales definen su laicidad, es decir, que no profesan o no sostienen culto alguno. Y es el caso particular de la Argentina. La tendencia es a definir, cuando se define el Estado, entre sus requisitos, un Estado democrático, un Estado social, también como Estado laico. Al definir las características del Estado. ¿Cuáles son, digamos, los contenidos y los derechos que surgen del sostenimiento del culto? Bueno, en principio hay que afirmar de que la Constitución habla de libertad de culto. ¿Por qué? Porque el culto representa la expresión externa de ese culto. Es decir, yo podría ser, por ejemplo, católico apostólico romano, profesar una religión sin ejercer el culto, por ejemplo, cosa que sucede bastante ahora, ¿no? Muchos dicen, ah, sí, yo soy católico, pero no voy a misa, por ejemplo, ¿no? Una posición a lo que llaman los agnósticos. Entonces, ir a misa es el culto. Es decir, la expresión externa. El culto es la expresión externa de una fe religiosa. ¿Cómo se expresa esa fe religiosa? Bueno, el acto del bautismo, la fe de bautismo, ¿no? El culto católico apostólico romano, la fe de bautismo, por ejemplo, es un acto público, es un acto exterior, donde se exterioriza la pertenencia. Yo puedo profesar, digamos, por eso en general la Convención Americana de Derechos Humanos habla de la libertad religiosa y de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo
profesar una religión internamente, es decir, llevar adelante una fe, tener una fe, conducirme conforme a los principios de esa fe, pero no exteriorizar sus ritos. No exteriorizar sus ritos. Por eso es que la Convención asocia libertad de pensamiento con la libertad religiosa, las parangona. Es decir, yo a través de mi libertad de pensamiento puedo tener, puedo admitir poseer una religión determinada y procurar conducir mi conducta en relación a sus principios religiosos, éticos, morales, sin llevar adelante la práctica de los ritos propios de ese culto. Como es en el caso de los musulmanes, por ejemplo, que deben rezar durante determinados momentos del día, como una forma de expresión de su culto. O llevar determinados ritos, por ejemplo, previo a ingresar, digamos, a una mezquita, en lavarse los pies antes de ingresar. Bueno, son todos ritos propios del culto. Es por eso que nuestro artículo 14 habla de libertad de culto, es decir, la libertad de expresar, de exteriorizar, de manifestar frente a otros los ritos propios de mi fe religiosa. Y es por eso que en realidad la Constitución habla de libertad de cultos más que libertad religiosa. Esta es una cuestión. Otra cuestión que se entiende que corresponde en el marco de la libertad de culto es la de cambiar de religión. Eso está expresamente reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que yo tengo una religión, puedo modificarla, puedo cambiarla. También dentro de los contenidos protegidos por la libertad de culto está, digamos, la decisión negativa, que es no tener religión alguna. Entonces, de ahí que las distintas categorías, lo que es tener una fe religiosa concreta, ser agnóstico, ser ateo, es conductas que están protegidas por este derecho. Así que no solamente está protegido el derecho en sentido positivo, es decir, ejercer, tener una religión y ejercer el culto respectivo, sino el negativo, decidir no tener ninguna religión, no profesar ninguna religión. Entonces, esto también forma parte del contenido de la libertad religiosa. Otro aspecto importante que hace al contenido de la libertad religiosa es el tema vinculado con la enseñanza religiosa. Es decir, la posibilidad de que existan instituciones escolares con determinada orientación religiosa, que no solamente es católica, digamos, que es la que predomina, pero también hay, por lo menos en Buenos Aires lo hay, escuelas con orientación musulmana, religión musulmana, las escuelas judías, esta es otra orientación judía, donde la religión forma parte del aprendizaje. Los contenidos religiosos forman parte del aprendizaje. Y como consecuencia de ello, entonces, la libertad de elegir, sobre todo de los padres en relación a sus hijos, qué tipo de formación desean dar. Es decir, si una formación religiosa o una formación no religiosa. Y en el marco de una formación religiosa, ¿con qué orientación? En principio. Hay que decir que a partir del fallo Castillo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace pocos años atrás, la Corte Suprema lo que resolvió es que no se puede establecer en la enseñanza pública la enseñanza obligatoria del culto católico apostólico romano. Este es un principio que está presente, digamos, en la ley 1420, es decir, la ley de educación común, que fue la primera ley importante de educación de la Argentina, que se va a aprobar en la década de 1880, digamos, en el ámbito de las conducciones liberales, de la generación del 80, cuya impronta fue ir lentamente sustrayendo poder al culto católico apostólico romano. Profesor, Sí, esa es la ley que establece la educación laica, ¿verdad? sí, la 1420 va a establecer el carácter no obligatorio, es decir, va a establecer la enseñanza optativa del culto católico apostólico romano. Es decir, que no se puede obligar a profesar, digamos, un culto en forma obligatoria en la educación pública. En este momento, vuelvo al caso Castillo, esa fue una decisión, digamos, del gobierno de la provincia de Salta, que había establecido el carácter obligatorio de la enseñanza del culto católico apostólico romano en las escuelas públicas salteñas. Entonces, lo que va a decir la Corte, y que de algún modo está íncito ya en la ley 1420, es que la enseñanza del culto no puede ser obligatoria en las escuelas públicas. Eventualmente puede ser una alternativa optativa, digamos, pero no formar parte de la currícula obligatoria. Y esto es un principio que ya estaba en 1420, que fue un momento en que hubo una fuerte puja entre, digamos, los sectores católicos, pero ya desde una posición no tan claramente, digamos, como posición, como señalé antes, del sacerdocio católico apostólico romano en la participación política, sino en una serie de políticos que defendían, entre ellos uno de nuestros constitucionalistas históricos, que era el doctor Estrada, bueno, va a ser uno de los defensores más acérrimos, digamos, de esta posición de que la enseñanza debía ser obligatoria en las escuelas públicas y se debía incorporar ello en la ley 1420. Bueno, finalmente esto no fue así y ya mucho más recientemente, estamos hablando de más de un siglo después, la Corte Suprema, en el caso Castillo, volvió a reiterar la legitimidad constitucional de este punto de vista. Es decir, que en la escuela pública no puede haber enseñanza obligatoria de ningún culto, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco de que es la prohibición del culto católico apostólico romano y se podría enseñar otro, ¿no? Sino que ningún culto religioso puede formar parte de la currícula obligatoria de la escuela pública. Para esto existe, digamos, las escuelas de instancia privada que sí tienen una orientación, como ya expliqué antes, católica, judía, musulmana, etcétera, donde se puede optar por esa formación, en principio por parte de los padres, del padre y la madre, en ejercicio de la patria potestad. También hay que señalar de que, sobre todo a partir de 1990, que es cuando la Argentina ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
y que luego se jerarquizó constitucionalmente con la reforma de 1994, la libertad de culto, el derecho a profesar o no una religión, también está incluida en dicha convención. Es decir, que el derecho, digamos, se ha ampliado a quienes están aún por debajo de la mayoría de edad, es decir, que en este caso son menores de 18 años. En el caso particular de la Argentina y de la Convención, es el nivel de madurez del niño, de la niña o del adolescente que es el que va a regular su derecho a decidir. Pero también se entiende de que un joven, por ejemplo, de 16 años, de 15, 16 años, podría decidir en el marco de su propia libertad religiosa no seguir recibiendo una orientación religiosa determinada. Y esto en principio está legalmente habilitado en la medida en que, si ustedes lo ven en la Convención de Derechos del Niño, todos los llamados derechos civiles y políticos, ¿no? De libertad religiosa, libertad de expresión, de asociación, están reconocidos en la Convención de Derechos del Niño. El límite que establece, sobre todo, es el nivel de madurez. Pero la contracara es que cuando se debate el derecho, ya sea judicial o administrativamente, de un niño, niña o adolescente, en el marco de esa madurez, tiene derecho a ser oído. Es decir, que tiene la posibilidad de expresar su punto de vista y fundamentarlo. Y por ende, ser considerado al momento de la resolución definitiva. Con lo cual eso también ha cambiado un poco el espectro normativo clásico en la Argentina, donde, bueno, todo el proceso de patria potestad, salvo pequeñas excepciones, estaba bajo la órbita de los representantes legales, que en principio eran el padre y la madre. También el régimen de patria potestad, hay que decir, establece, si bien en el caso es la patria potestad compartida, es decir, por el padre y por la madre, que fue un avance fundamental de la reforma de 1985, porque antes el titular era el padre, exclusivamente, establece de que si un niño, niña o adolescente desea ingresar a una orden religiosa, debe estar el acuerdo de ambos padres. Pero vuelvo a insistir que si ese ingreso a la orden religiosa se hace por un niño, niña, adolescente con estado de madurez suficiente, bueno, también está su decisión autónoma porque el derecho le está reconocido. Entonces esto también ha modificado e impacta también en el ejercicio de esta libertad, que vuelvo a insistir, es tener una religión y profesarla o no tener ninguna. Ninguna religión. Dentro de este contexto general, además se dieron algunas situaciones en particular que tienen que ver sobre todo con la objeción de conciencia. Y luego una situación que está en el programa sobre la cuestión de los testigos de Jehová, que vamos a ver también, hoy ya está considerada, es un conflicto que, salvo situaciones muy particulares, está superado en gran medida. Vamos a hablar en primer lugar de la objeción de conciencia. ¿Qué significa la objeción de conciencia? Que yo pueda incumplir una obligación legal, una obligación constitucional, en el marco de una objeción de conciencia que parte de mi fe religiosa
y la Corte también ha dicho de los principios morales o éticos. Es decir, si conformen mis principios religiosos, mis principios morales o mis principios éticos, yo eventualmente puedo oponerme a ejecutar una obligación que la ley o que la Constitución me impone. Es sobre todo el tema básico de la objeción de conciencia. ¿Cuándo surgió y se desarrolló el concepto de objeción de conciencia? Es en el marco del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Este debate ya se dio tiempo antes, es decir, casi, yo diría, más de 10 años antes, en España. ¿Por qué? Porque la Constitución española de 1978 ya tenía incorporado en su texto la posibilidad del ejercicio de la objeción de conciencia para no cumplir el servicio militar obligatorio y sustituirlo por una obligación de carácter social, que debía así cumplirse. Es como decir, bueno, no cumplís el servicio militar obligatorio, pero te vas a dedicar, digamos, durante un año a enseñar a leer y a escribir a personas adultas, adultos mayores, por ejemplo. Una acción social o de distintos tipos. Depende de las características del objetor, etc. Este principio en la Argentina tuvo, digamos, reconocimiento constitucional en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se conoce como el caso Portillo. El caso Portillo es un fallo de la década de los 80, es decir, de la etapa de recuperación democrática, posterior, digamos, a diciembre de 1983, en la cual en un momento en que la mayoría de edad aún era a los 21 años, pero el servicio militar obligatorio se cumplía a partir de los 18, el padre presenta una acción judicial alegando que uno de los mandatos del culto católico apostólico romano es no matarás. Y como consecuencia de ello, solicitaba se lo eximiera del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Esta situación fue una situación que la Corte resolvió como diríamos, de un modo salomónico, porque concluyó de que debía establecerse una compatibilidad entre el ejercicio de la objeción de conciencia y la obligación constitucional que habla de armarse en defensa de la patria, que en definitiva es el marco dentro del cual se coloca el servicio militar obligatorio, a la regulación del servicio militar obligatorio. ¿Qué va a resolver la Corte? Que cumpla ese servicio militar obligatorio sin armas. Es decir, compatibilizando la objeción de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia, con la obligación de prestar el servicio militar. Sin perjuicio de eso, lo importante de ese fallo Portillo es que la Corte reconoce el derecho a la objeción de conciencia. En la Argentina comenzó a discutirse legislativamente el ejercicio de esa objeción, es decir, sobre todo, no en lo que respecta al reconocimiento, sino sobre todo a la obligación social sustitutiva del servicio militar obligatorio. En el marco de esa discusión, a principios de los 90, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, se produce lo que se conoce como el caso Carrasco. El caso Carrasco es un caso que tuvo una gran trascendencia pública porque fue un conscripto que falleció en una unidad militar como consecuencia de los malos tratos
que sufrió al estar cumpliendo el servicio militar obligatorio. En ese contexto, el Congreso resuelve dejar sin efecto el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, es un debate que cesó. En la medida en que en la Argentina, desde la década del 90, el servicio militar no es obligatorio. Es un servicio militar profesional. Es decir, ingresa el que desea ingresar. Pero no toda persona, sino aquella que desea hacer la carrera militar, como oficial o como suboficial. Depende del tipo de escuela en la cual se inscribe. Pero es voluntaria, como la elección del arma, digamos, el cual va ahí. En cambio, en el servicio militar obligatorio, era por sorteo quienes hacían y quienes no hacían el servicio, y luego, de acuerdo a la numeración obtenida, se iban al ejército, a la armada o a la fuerza aérea. Y de acuerdo a eso, también el tiempo de duración de la instrucción militar. En la Armada Argentina era 2 años. En el resto, Fuerza Aérea y Fuerza Ejército, 1 año exclusivamente. Esa situación se superó por ese acontecimiento muy traumático que decidió levantar el servicio militar obligatorio, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado en algunos momentos, distintos momentos políticos de la Argentina, la posibilidad de su restitución, reincorporación, etcétera, pero es algo que no ha consenso mayoritario, ¿no? Pero la objeción de conciencia surge ahí, pero la objeción de conciencia es mucho más amplia, digamos. Este es el origen. En la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, se ha discutido el tema del ejercicio de la objeción de conciencia, respecto a quién, por principios religiosos o principios morales o éticos, tal cual lo resolvió en Portillo la Corte, puede oponerse a ejecutar esa interrupción. Profesor, en el Sí, caso del aborto, ¿sería el tema de los pañuelos celestes, por ejemplo, que es una corriente muy religiosa y que están claro, a favor de las 2 vidas? sí. Sí, acá sería, digamos, una cuestión eran los grupos, los llamados grupos pro vida, los pañuelos celestes, que eran, bueno, eran católicos, pero también muchos evangelistas, digamos, integraban ese grupo llamado pro vida, que lo que querían era que la interrupción voluntaria del embarazo no se aprobara, ¿cierto? Es decir, un poco retomaban lo que analizamos al hablar del derecho a la vida, de que el derecho a la vida desde la concepción es un derecho absoluto. Y por lo tanto, no puede ser interrumpido por motivo o razón alguna. Tal es así que las posiciones más extremas aún sostienen la inconstitucionalidad de los casos que el Código Penal habilita para la interrupción del embarazo. Es decir, eso se inscribe dentro de ese aspecto que hemos analizado al hablar si el derecho a la vida es un derecho absoluto o el derecho a la vida es un derecho relativo, y en ese contexto, en qué momento comienza la vida y en qué momento decidimos que concluye, digamos, ¿no? Bueno, eso se enmarca dentro de ese debate general que nosotros analizamos al hablar del derecho a la vida. Ahora, en el caso particular de lo que se conoce como IVE, es decir, interrupción voluntaria del embarazo, aún admitida esa interrupción voluntaria del embarazo, como lo hace actualmente la ley argentina, bueno, están quienes pueden ejercer la objeción de conciencia en la ejecución. Es decir, bueno, yo no lo hago porque yo soy católico apostólico romano y evidentemente considero, de acuerdo a mi fe religiosa, que la vida
es un derecho absoluto que comienza con la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en esas circunstancias? Bueno, lo que se establece es que eventualmente, si bien la objeción de conciencia se puede ejercer, el Estado debe garantizar el acceso a la ley. Es decir, debe haber un contexto dentro del cual ese acceso se haga posible. Es decir, que tampoco la objeción de conciencia se puede transformar en la imposibilidad de acceder al derecho. Es decir, que bueno, todos son objetores de conciencia y por lo tanto la interrupción no se produce. Es decir, que el Estado debe garantizar. Es decir, un contexto entre la garantía del derecho, digámoslo así, la garantía del derecho y la posibilidad de ejercicio de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, debe haber una compatibilidad entre la posibilidad de acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que la ley lo establece, pero por otro lado, esto no puede impedir en forma absoluta y terminante el ejercicio de la objeción de conciencia. Por eso es que, en definitiva, fue un motivo de debate en la última ley, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Por un lado, el derecho tiene que estar garantizado, pero por otro lado, la objeción de conciencia también debe poder ejercerse, no puede estar prohibida en forma absoluta. Pero vuelvo a insistir, en determinado contexto el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. No puede transformarse, digamos, en un impedimento absoluto para el cumplimiento de la ley. Una situación que se discutió, que no se definió con total y absoluta forma muy terminante, digamos, que fue objeto ya hace muchos años en un congreso sobre la defensa oficial, es decir, si existe la posibilidad de que un defensor oficial, por ejemplo, pueda ejercer la objeción de conciencia frente al presunto autor de ciertos delitos. Es decir, bueno, frente a autores de delitos de violación, frente a responsables del terrorismo de Estado, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, si el defensor oficial podría ejercer. Esto no se definió. Hay un sector que entiende que no, que en el caso como la defensa pública es una garantía constitucional, no podría ejercer. Otro sector entiende que sí, que podría ejercerlo, pero siempre y cuando esa libertad, ese derecho de acceso a la defensa pública esté garantizado, es decir, que no se transforme, como volví a explicar antes, en un impedimento al acceso al derecho. Y esto es una regla, digamos, de equilibrio generalmente cuando se da la confrontación entre derechos diversos. Si ninguno de ellos puede llevar a la nulidad o al desconocimiento del otro. Es decir, debe haber alternativas que permitan tanto el ejercicio de un derecho como del otro derecho, ¿no? Pero vuelvo a insistir, el tema de la objeción de conciencia es algo que está reconocido, sobre todo a partir de Portillo, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en determinadas circunstancias, cuando lo que se debe cumplir choca con las concepciones religiosas, morales o éticas, entonces ahí esa objeción de conciencia puede hacerse efectiva. Lo que la Corte también ha exigido en Portillo, y que se considera un principio básico para el ejercicio de la objeción de conciencia, es que quien la ejerza demuestre de un modo fehaciente el ejercicio de esa fe religiosa o de esos principios éticos o morales que alega. Es decir, que no puede, con lo cual se pretende evitar de que se trate de lo que llama una situación de circunstancia, ¿no es cierto? Es decir, bueno,
tengo que hacer el servicio militar obligatorio, me sortearon, no salí eximido y entonces después digo, yo soy católico apostólico romano y con eso zafo de cumplir, por ejemplo, siguiendo Portillo. La Corte establece o estableció que esos principios religiosos, éticos o morales deben ser previos al ejercicio de la objeción y deben estar debidamente demostrados, ¿no? Entonces, un principio que a partir de Portillo se establece. El segundo aspecto que tiene que ver con el tema de los llamados testigos de Jehová. Por su propia fe religiosa, los testigos de Jehová tenían, o tienen, mejor dicho, dos conductas que colisionaban en distintos ámbitos. El primero de ellos es que no admiten las transfusiones de sangre. Por lo tanto, rechazan toda terapéutica que tenga que ver con la transfusión de sangre. La rechazan. Bueno, esto generaba un conflicto. Un conflicto, digamos, entre la fe religiosa del paciente y la recomendación médica de llevar adelante determinado tratamiento, bueno, para salvar la vida de este. En este caso, la transfusión de sangre. Esta situación, de alguna manera, se resolvió en un fallo judicial que es atípico en la Argentina, que es el caso Bamondes, y que generalmente se cita como precedente del reconocimiento del derecho a rechazar esa terapéutica por el testigo de Jehová adulto y en estado de conciencia. ¿Por qué digo que es un caso atípico? Porque en realidad los que admitieron esa posibilidad es el voto de minoría. Son 4 de los integrantes de la Corte sobre 9 que eran en ese momento. La mayoría, los 5 restantes, sostuvieron de que el caso había caído en abstracto, porque en el hecho concreto, Bamondes no se había sometido a la transfusión de sangre, pero se había recuperado en su estado de salud. Con lo cual la Corte aplicaba esta tesis, que es que habiendo cesado la cuestión de conflicto a resolver por otros medios o por otras circunstancias, entonces la cuestión había caído en abstracto. Los 4 jueces restantes sostuvieron la necesidad de pronunciarse, aún reconociendo esta situación, basado en otro principio, que es que en general el carácter perentorio de estos hechos hacen que en la mayoría de los casos, como sucedió acá, el hecho caiga en abstracto, ya sea porque el paciente se recuperó o ya sea porque el paciente falleció. Y por lo tanto, siguiendo ese punto de vista, que viene de la jurisprudencia de la Corte Federal de Estados Unidos en casos similares, es decir, en los cuales la perentoriedad hace que el caso en general no pueda llegar al conocimiento cierto de la Corte, que se va a pronunciar reconociendo de que un paciente adulto mayor de edad en estado de conciencia, es decir, decidir por sí, puede decidir por sí no someterse a una transfusión sanguínea, sobre la base del reconocimiento de sus propios principios religiosos. Esta causa Bamondes, que es de la década de los 90, digamos, ha sido como calificada como un leading case, un primer caso de la Corte que aún en minoría va a sostener este derecho. Esta situación en la última etapa, sobre todo en lo que podemos llamar el siglo XXI en la Argentina, está, por lo que ya expliqué al hablar del derecho a la vida, total y absolutamente
superada, ya que la aceptación o no de una terapéutica es un derecho Bahamondes. El caso se llama Bahamondes. B larga A, H, A, Mondes. El caso Bahamondes. Es un caso de los 90, es un caso de los 90 que justamente, bueno, tiene esta particularidad, que la votaron 4, es una minoría, sosteniendo el derecho a oponerse a una terapéutica que entra en contradicción con la propia fe religiosa. Pero, como decía, esta situación hoy por hoy está absolutamente superada porque la ley del paciente establece que un paciente puede rechazar una terapéutica médica en forma autónoma y sin dar razón alguna. Es decir, que esta cuestión hoy por hoy está absolutamente superada por la ley argentina. Porque yo simplemente, como se dice vulgarmente, porque se me canta, digo esto no lo voy a hacer. Y estoy en mi derecho, en el ejercicio de lo que se llama la autonomía de la voluntad del paciente. Con lo cual ya ni siquiera hace falta recurrir a una razón lógica o razonable o de fe o de creencia personal para no llevar adelante una terapéutica determinada. Por lo tanto, vuelvo a insistir, este conflicto, si bien se mantuvo un poco en el tiempo, la ley ya de la ley de los derechos del paciente ya lo define en forma absoluta en la medida en que el paciente tiene la plena autonomía de aceptar o no una terapéutica por su sola voluntad, sin dar motivación alguna al equipo médico, por lo cual eso no lo hace. En general, bueno, hay determinadas terapéuticas, aun cuando esas terapéuticas generan un cierto riesgo a la vida del paciente, pero como ya dijimos antes, esto no se equipara con la llamada eutanasia, en la cual sí se produce una conducta que genera directa e inmediatamente la muerte a partir de un agente externo. Ni tampoco se asocia con el tema de la desconexión mecánica en la actualidad. Esto segundo fue motivo de discusión en un tiempo, pero luego quedó superado fundamentalmente por el hecho que la conexión mecánica puede sostener artificial en la vida por un larguísimo plazo. Es decir, hay casos en los cuales, por ejemplo, han estado años conectados, personas en estado de inconsciencia. Entonces, esto también ha hecho modificar esa situación. Entonces, esa parte, lo único que quedó es que eventualmente, vuelvo a insistir, tiene que ser la persona mayor de edad y en estado de conciencia que decide por sí y en relación a la religión que profesa. Pero la jurisprudencia ha mantenido digamos, la posibilidad de desoír la prohibición de la transfusión cuando el paciente es menor de edad y los padres deciden por su propia fe. Es decir, que los padres, madre, padre, son testigos de Jehová y entonces se oponen a que su hijo menor de edad sea objeto de una transfusión sanguínea. En ese caso, no, porque se entiende de que no se trataría la fe religiosa del niño, de la niña o del adolescente. También hay que ver la situación inversa, que vuelvo a insistir, acá también se produce, en la medida que la libertad religiosa
es también un derecho del niño, niña y adolescente de acuerdo a la Convención del Derecho del Niño. Por lo tanto, si ese niño, niña, adolescente profesa por sí el culto como testigo de Jehová y eventualmente tiene el grado de madurez suficiente para decidir no solamente a tener la fe, sino a comprender las consecuencias o los efectos que su decisión pueda llegar a generar, bueno, también puede ejercer en forma autónoma ese derecho respecto a su religión propia, aunque los padres no la profesen. Eso es una realidad. Es decir, un joven, para poner un nombre, una situación de 16 años, evidentemente puede profesar por sí el culto y decidir, en general con grado de madurez suficiente, es decir, de comprensión de las consecuencias de su decisión, afirmar ser testigo de Jehová y oponerse a una transfusión sanguínea a pesar de que sus padres no profesan el culto. Entonces, esta es una situación también que, vuelvo a insistir, no se da, digamos, en una forma muy generalizada, pero es una situación jurídica que podría darse, que aún una persona, un hombre, una mujer, digamos, un transgénero menor de edad puede decidir. Piensen ustedes también que esto se vincula con esto otro que vimos, ¿no? Con la diversidad de género, la posibilidad de optar por un cambio de género, aún de personas que no son mayores de edad. En última instancia, la identidad sexual es un derecho, y es un derecho, vuelvo a insistir que la Convención de Derechos Humanos, el derecho a la identidad, como vimos, está en la Convención de Derechos Humanos. Y la identidad incorpora la identidad de género. Entonces, hay esas situaciones que creo que ha habido algún caso en Argentina que se ha producido, no con la oposición de los padres, con el consentimiento a la aceptación de los padres, por una decisión propia de alguien menor de 18 años que decide cambiar su género. Entonces, estas son situaciones que hoy por hoy la Convención habilita, que supera, digamos, la tajante distinción que existía en el régimen clásico, en que la persona era incapaz, salvo contadas excepciones, por ejemplo, bueno, menores podían trabajar, y entonces había obligación de que esos recursos se coloquen en una caja de ahorro, etcétera. Bueno, situaciones que la ley fue permitiendo lentamente la posibilidad de autonomía, un grado de mayor autonomía, o lo que se conoce como la emancipación, otorgada por los padres o lograda a través del matrimonio. Pero eran situaciones contadas. Hoy por hoy es un derecho a poder ser ejercido. Esto ténganlo bien en cuenta. Entonces, esta parte del debate también, hoy por hoy, si bien tuvo un proceso de debate, en general, hoy la propia ley del paciente lo ha superado y la propia Convención de Derechos del Niño con jerarquía constitucional también. El segundo es que los testigos de Jehová no reconocen ningún otro símbolo, digamos, ningún símbolo. Y por lo tanto, ¿qué sucedía en la práctica? Bueno, en la práctica, los testigos de Jehová no cantaban el himno nacional y no se ponían de pie en los actos públicos. Y por supuesto, el no respeto, digamos, a los símbolos patrios constituía, por ejemplo, eso también se ha diluido mucho, un delito. Bueno, estas situaciones se han absorbido en el marco de otro contexto del derecho que después vamos a ver ya en la próxima clase, que es la libertad de expresión. Esto es, por ejemplo, como un caso era
ya de la década de 1960, la Corte Federal de los Estados Unidos dijo que quemar la bandera de los Estados Unidos en un acto público estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión, porque manifestaba un desacuerdo, un rechazo. Y por lo tanto, no se trataba de perder el respeto al símbolo, sino eventualmente expresar una forma de expresión, de rechazo, de repudio a determinado acto, a determinada conducta. Y esto ya en el caso Johnson lo dijo la Corte en la década de 1960. En el caso particular de la Argentina, la última escaramuza que se dio, porque ahora ya también eso está bastante generalizado, hasta si ustedes escuchan, digamos, a las 12 de la noche determinadas versiones del himno nacional, van a advertir que no muchas de esas versiones que se dan a la finalización del día en la televisión pública, en nada responden a la música marcial que ha caracterizado nuestro himno. Bueno, esta situación también se dio en un momento cuando surgió la famosa versión del himno nacional de Charly García. Hubo un sector que dijo que esa versión representaba una falta de respeto, de consideración al símbolo patrio que significa el himno nacional. Bueno, justamente la jurisprudencia señaló que esto era parte de la libertad de expresión artística en este caso, ¿no? Pero en el contexto de la libertad de expresión se incorporaba, digamos, la posibilidad de establecer diversas versiones del himno nacional. Ustedes saben que bueno, hay distintas versiones, por ejemplo en la televisión pública, en algunos momentos se pasa una versión que se interpreta y se canta conforme las costumbres musicales de pueblos originarios. Entonces se modifican las características del himno, la entonación y por supuesto los ritmos y los instrumentos a los cuales se recurre. Entonces esto también, digamos, ya hace ya bastante tiempo ha perdido también su peso, digamos, como conflicto. En la medida en que si uno se levanta, no se levanta, canta, no canta, se mantiene en silencio, forma parte de su derecho a la libertad de expresión. Y por lo tanto puede hacerlo libremente. Ni siquiera por una cuestión de fe religiosa, de concepción religiosa. Simplemente yo puedo estar en un acto público y como acto de protesta, digamos, frente a las autoridades, y bueno, me permanezco sentado. Ni siquiera puedo estar fundándolo en razones religiosas, porque es parte de la libertad de expresión, se ha considerado como parte de la libertad de expresión. Entonces, en ese contexto, hoy por hoy esos conflictos vinculados con la cuestión de los testigos de Jehová ha sido superada, ¿no? En principio, respecto a la decisión de terapéutica por personas mayores, conscientes o eventualmente en el marco de los derechos propios de la Convención de Derecho al Niño, está hoy absorbido como derecho del paciente a decidir. Y por lo tanto es un conflicto que, vuelvo a insistir, deja de existir en la medida en que el paciente puede, en forma autónoma y por su propia decisión, y sin razón o fundamentación alguna, aceptar o no aceptar. El médico que le dice,
a un diabético no coma dulces y uno coma azúcar se lo come. Decidió hacer algo. Que eso puede ser peligroso para su salud, puede ser, bueno, es una decisión autónoma, propia. Eso se ha generalizado y se ha legalizado. Y respecto a lo otro, está vinculado, digamos, justamente con la libertad de expresión. Se ha entendido que una persona puede cantar, no cantar el himno, no se refiere cuando se iza la bandera, por razones religiosas o por otras razones. Creo que en última instancia se expresan a través de no acompañar determinada conducta que lleva adelante una mayoría. Bueno, vamos a dejar acá entonces para el próximo lunes ya vamos a ingresar al análisis de la libertad de pensamiento y de expresión y vamos a ver las distintas alternativas de este derecho, la evolución que el derecho a la libertad de expresión ha tenido temporalmente y a los alcances actuales de ese derecho. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor. Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias. profesor. Hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.